Perdón, menos, menos lo que corresponde a descuentos, rebajas y devoluciones. Si ustedes recuerdan, dice que unos clientes devolvieron mercaderías por 55.175. Entonces le restamos los 55.175 y nos va a dar ventas netas al crédito 3 millones, perdón, 700, perdón, 3.723.775. Una vez que tenemos los 3.700.000, la venta neta al crédito, que la he puesto un poquito más grande, 3.723.775, le calculamos el 1%. Y eso nos va a dar 37.237.75. De ahí nos vamos a sacar las cuentas por cobrar y nos dice el ejercicio que el saldo de las cuentas por cobrar al 1 de enero de ese año eran de 622.385. Entonces, 622.385 es el saldo inicial. De ahí, en las partidas que habíamos hecho, si ustedes recuerdan, hicimos la primera para determinar el saldo de la estimación de cuentas y cobrables bajo el método interno. Tomamos como referencia las partidas que habíamos hecho en la parte de arriba y decíamos que primero registramos cuentas por cobrar en la primera partida con 3.778.000. Entonces lo posteamos en la cuenta T para determinar cuánto es el saldo de la cuenta al final del periodo. Entonces tenemos 3.778.950 cargados. Después, en la partida 3, nos devolvieron 55.175. Entonces acreditamos cuentas por cobrar y vamos a hacer el posteo en la cuenta de mayor correspondiente y nos dice que tenemos 55.000 acreditados. De ahí, en la 4, partida 4, nos pagaron 2.594.770, por ende, acreditamos 2.594.770. Y despuésito, en las partidas de las 5 a la 8 o de las 5 a las 7, tenemos lo siguiente, donde hubieron recuperaciones de cuentas que se habían declarado incobrables el año anterior y adicionalmente el retiro de cuentas. Entonces acreditamos en la partida número 5 cuentas por cobrar con 25.489. Entonces acreditamos en el mayor de cuentas por cobrar 25.489. Y por último en la partida 6, caja y banco, con otros ingresos no hubo movimiento, pero sí en la partida 7, donde acreditamos porque retiramos de cuentas por cobrar 30.500. ¿Cómo se retiraron 30.500? Entonces acreditamos 30.500 acá. Despuésito sacamos saldo. Una vez que ya hemos hecho todas las partidas respectivas, determinamos saldos y nos dice que en el debe nos quedaba 4.405.335, que es la suma de los dos movimientos que están en el debe, y los 4 movimientos que están en el haber, tenemos 2.705. Por ende, el saldo deudor de 1.695. Perdón, 401. Bueno, lo multiplicamos por el 10% y eso nos va a dar justo 169.540. Decíamos lo siguiente. Teníamos y retrajimos la cuenta que habíamos hecho cuando calculamos el método interno, la cuenta de estimación de cuentas incobrables, y nos dice lo siguiente, que en la partida solo los mismos valores que teníamos en la parte de arriba, porque obviamente este es el saldo inicial, 92.738, y también los movimientos del debe de 25.000 y de 30.000. Nos quedaba un saldo de 36.000, que es el mismo que tenemos en la parte de arriba del que hicimos, es decir, solo es de darle copy. Y ahí, una vez que tenemos
Entonces, nos dice que podemos constituir el 1% y dice que son 37,000 y si le sumamos al saldo inicial esos 37,000 nos da 73,987. Ese es el valor. Nos dice la teoría que para poder determinar el mayor, o mejor dicho, el saldo de cuentas incobrables, en el método fiscal nos dice que va a ser igual al 1% sin que exceda el 10% de ventas del saldo de cuentas por cobrar, perdón, del saldo de cuentas por cobrar. Entonces, el saldo inicial de la estimación más el ajuste, el saldo que tenía la estimación al final de cierre más el ajuste que estoy haciendo, o el 1%, mejor dicho, y me da 73,000. Excede del 10% de las cuentas por cobrar. En este caso no excede, ¿no? Por tanto, sí puedo constituir el valor de 37,000. Entonces, ¿cómo hacemos? Precisamente hacemos la partida respectiva, que va a ser gasto por estimación para crear esa cuenta incobrable. Gasto por estimación de cuentas incobrables 37,237,75 contra la estimación de cuentas incobrables de 37,237,75. Y con eso, hasta ahí nomás terminamos el día de ayer. El día de hoy les haré diferentes escenarios con respecto a esto. ¿Qué es lo que puede pasar para que ya entendamos de un solo los procedimientos y que cuando entremos al ejercicio 2 y a los otros que vamos a hacer, pues ya tengamos el entendimiento respectivo? Por ejemplo, en el método fiscal ya tenemos el 1%, pero supongamos que cambiamos el saldo de inicial de la estimación de cuentas incobrables, ¿sí? Supongamos que cambiamos el saldo. Eso es otro escenario, ¿no? Solo para explicarles qué puede pasar, cuáles son los diferentes escenarios que pueden pasar en el método de cuentas incobrables, dado que se mantengan todos los demás datos. Supongamos que la estimación de cuentas incobrables, el saldo inicial no era 92,000, sino que era 192,000. Vamos a ponerle 192,000 acá. ¿Ok? Es decir, si tuviéramos el escenario de que el saldo inicial de la estimación de cuentas incobrables era 192,000, tenemos un débito y tenemos un crédito, tenemos dos débitos que hemos registrado y por ende el saldo nos da 136,000. ¿Ok? 136,000. Pero si registramos ese 1%, dado que se mantienen todos los demás datos, entonces vamos a hacer lo siguiente para comprobar. Vamos a poner aquí. Ok, lo máximo que me permite es el 10% de cuentas por cobrar, es decir, 169,000. Y tengo ya por sí solo 136,000. Quiere decir que si yo registro los 37,000 tal y como lo tengo en el mayor, me quedan 173,987,25. Se pasa el 10% del saldo de la cuenta por cobrar. Sí. ¿Pone? ¿Verdad que sí? Bien. Ok, sí. Entonces ahí me dice la norma, me dice el azar, ok, usted va a constituirme hasta donde quede el máximo del umbral. No puedo constituir 37,000 porque me queda excedido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente, lo máximo que me permite es constituir, es 32,000. De los 37,000, 32,000. Entonces, yo debo de constituir estos 32,000.
para que me pueda quedar justo el valor de los 32.790.60 y ahí sí me queda el máximo que debo de tener. Entonces, de los 37.000, solo permite constituirme 32.790.60 para que no me exceda de lo máximo que me permite, que es el 10% del saldo de cuentas por cobrar. Entonces, este valor cambiaría. Ya no van a ser 37.000, sino que van a ser 32.000. ¿Ok? ¿Estamos claros? En el caso de lo que si se pasa, Lick, el sobrante. ¿El sobrante? En ese caso que se está pasando del 10%, solo constituye el 10%, ¿verdad? No constituye el 10%. No, solo Es el decir, máximo. sí, es decir, el saldo que me queda máximo a tener en la estimación de cuentas incobrables es ese máximo 10%. Y ¿Ok? en el caso que se pasa del 10%, eso que se pasa, ¿qué se hace con ese? No, se pierde el beneficio. Es decir, usted solo puede registrarme 32.000 máximo porque tiene que quedar como máximo el umbral del 10%, que es el que está acá. ¿Ok? Recuerden que, ¿por qué lo hace el azar de esta forma? Porque se está registrando un gasto y al registrar un gasto, usted está prácticamente perdiendo está teniendo una utilidad menor y por ende la SAT por eso le pone esos umbrales. ¿Para qué? Para que, recuerden qué es lo que busca la SAT, cobrar impuestos, ¿no? Cobrar impuestos. Entonces solo le permite 32.000 y no los 37.000 porque usted tiene que pagar impuestos por la diferencia de los ingresos menos los gastos, es decir, la utilidad, ¿no? ¿Qué pasa si se le olvidó al contador o a la administración y crea 37.000? La SAR viene, en primer lugar, no sé si ustedes recuerdan, la administración anterior, lo que hacían era le ponían una cinta amarilla y le cerraban el negocio y le decían por no cumplir con, con, con las obligaciones tributarias o por no cumplir con lo establecido en la SAR. ¿Sí? Y como usted creó 37.000 y obviamente pagó menos impuestos porque por esos 5.000 de exceso pagó menos impuestos, entonces le cerraban el negocio y no le dejaban hasta cuando hicieron el código tributario en donde vinieron los famosos eh, empresarios y se quejaron y dijeron de que no, entonces que mejor mejoraran la situación. Entonces fue que mejoraron el tema de poder estar estableciendo adecuadamente los procesos administrativos que estaba llevando la SAR. ¿Por qué? Porque le cerraban el negocio, pues, y le ponían varios negocios en el mall y en todos lugares ahí le ponían la cinta y no le daban el derecho a defensa. Entonces se quejaron y por eso quedó en el código tributario que tenía que haber un procedimiento para poder llevar a cabo todo esto. ¿Ok? Ese es uno de los escenarios. De ahí nos vamos al otro escenario. Se mantienen constantes los cambios, perdón, los cálculos respectivos, pero si la estimación de cuentas incobrables tiene un saldo mayor, es decir, por sí solo, ya la estimación trae un saldo mayor. Por ejemplo, supongamos que tiene 292.000. ¿Ok? 292.000. Y al momento de crear los débitos respectivos, entonces me queda un saldo de 236.000. ¿Ok? 236.000. Por sí solo, ya me excede la estimación de cuentas incobrables el valor que tiene el 10%. ¿Ok? Como ya me tiene, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? No voy a constituir, lo que voy a hacer es revertir. ¿Por qué? Porque ya está, perdón, ya está excedido. ¿Cuánto está excedido? Pues obviamente, perdón, los 236.000 menos los 169.000.
67.209.40. Si yo dejo esa estimación con ese valor, estaría pagando menos impuestos, porque la misma norma o la misma SAR, la norma del SAR, me dice que yo tengo que constituir como máximo el 10% que establece en la ley de el impuesto sobre la renta. Y no me puedo exceder, es decir, la estimación de cuentas incobrables no puede ser mayor a ese 10%. Estaría pagando impuestos por un valor menor, porque tendría 67,000 lempiras de más registrado en la estimación, y cuando yo creo, declaro o constituyo estimación de cuentas incobrables, eso me va a reducir la utilidad. Eso sería como un robo al Estado, entonces. ¿Perdón? Eso sería prácticamente un robo al Estado. Exacto, y justo por eso es que esta señora del azar, doña Miriam Guzmán, llevaba a cabo el procedimiento de cerrarles el negocio, y hasta que aprendiera tanto el empresario y el microempresario a cumplir con sus obligaciones tributarias y a crear bien, entonces por eso les dejaba. Entonces, por eso es que hay que tener el debido cuidado y enseñarles a ustedes cómo es en la realidad que se debe de llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Por sí sola ya tenemos más cuentas incobrables. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un cargo a la estimación de cuentas incobrables de 67,000 con el fin de que se pueda revertir esa operación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, simple y sencillamente, para poder registrarlo, entonces nos va a quedar 166,000. Entonces tenemos que cargar. Entonces hacemos una reversión o rebajar. Reversión es rebajar el saldo de la estimación de cuentas incobrables. ¿Cómo la rebajamos? Cargándola. Estimación de cuentas incobrables. Y como cuando creamos estimación, registramos un gasto. Ahora, para revertirla, tenemos que registrar un ingreso para poder pagar los impuestos como se debe, ¿no? Entonces, otros ingresos. Pero eso ya vendría a pagarse al siguiente año. No, es el año que está, el 31 de diciembre. Ah. O sea, acuérdense que ahorita lo que estamos haciendo es crear la estimación de cuentas incobrables, pero despuesito el impuesto se calcula al 31 de diciembre, pero se paga a más tardar al 30 de abril del siguiente año, ¿ok? Porque estamos hablando del impuesto sobre la renta, ¿ok? Entonces rebajamos 67,209, que son estos, ¿no? Estimación de cuentas incobrables cargada con 67,000 y a otros ingresos con 67,000. ¿Por qué a la cuenta de otros ingresos, jóvenes? ¿Alguien que me diga? ¿Por qué? Es el sobrante porque excede el 10%. Porque no se puede cargar un gasto. ¿Por qué? ¿Rolando? Porque no se puede cargar un gasto. No, porque no se puede acreditar un gasto, es porque los gastos sí se cargan. Acreditar un gasto. Sí. Por eso, porque no se puede acreditar, y como cuando constituyo, creo o declaro cuentas incobrables, registro un gasto. Entonces, como he constituido de más, entonces para revertir tengo que llevarlo a otros ingresos. Y de ahí es que me va a quedar más ingresos y los gastos normalizados, y debo de pagar el impuesto sobre la renta respectivo en ese caso específico, ¿ok? ¿Estamos claros? No sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a ahorita para entrar al siguiente ejercicio, jóvenes. Ok, no hay consulta, ¿verdad? No hay problema. O sea que los gastos incobrables se ponen en otros ingresos. No, la reversión de los gastos, Samir, la Okay. reversión. Okay. La reversión. ¿Y qué dijimos que era la reversión, jóvenes? ¿Qué dijimos que era la reversión? Una rebaja. Exacto, una rebaja a la estimación de cuentas incobrables porque se excede del 10%, que es el umbral que me permite como máximo la SAR constituir, ¿ok?
¿Estamos claros? Sí, Ok, Yo sí. ok. Vamos a ver, entonces vamos a ir a ver el siguiente ejercicio, jóvenes. Voy a hacer cambio acá y vamos a leerlo. Alguien que lo lea, por favor, el siguiente ejercicio para tener el conocimiento respectivo previo antes de hacer los cálculos respectivos. No sé si alguien me ayuda, por favor, a leerlo. Ejercicio número 2. Ahorita La le- distribuidora. Ejercicio 2. Jonathan. Gracias, Demo. Ok, lo hago yo. Sí, Martín, léalo usted. Gracias. Ejercicio número 2. La distribuidora regional SA vendió durante el año 2019 30.832.300 lempiras, de los cuales el 85% son ventas al contado. El análisis de antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2019 es el siguiente. Cuentas no vencidas, 155.245 lempiras, vencidas del 1 vencidas de primero a 30 días, 70.500 lempiras vencidas del 31 a 60 días y 50.950 vencidas de 61 a 91 días, 15.300 lempiras vencidas de 91 a 120 días, 62.128 lempiras vencidas de 121 días y más, y 77.324 lempiras. El saldo inicial de la estimación para cuentas incobrables es de 42.447. Durante el año 2019 se recuperaron cuentas declaradas incobrables el año anterior por 17.899.20 y se declararon como incobrables cuentas por 9.125 lempiras. La política de incobrabilidad es la siguiente. ¿Sigo, licenciado? Sí, está bien, continúe. No vencidas, vencidas de 1 a 30 días, 2%, vencidas de 31 a 60 días, vamos a ver, no vencidas 2%, vencidas de 1 a 30 días, 5%, vencidas de 31 a 60 días, 8%, vencidas de 61 a 90 días, 10%, vencidas de 91 a 120 días, 12%, vencidas de 121 y más días, 15%. Se pide registro de los ajustes a la estimación para cuentas incobrables por los dos métodos al 31 de diciembre del año 2019. Ok, me está pidiendo hacer los registros correspondientes y los cálculos respectivos por ambos métodos, ¿no? Ok, vamos a dividir la pantalla para ver qué cálculos debemos de hacer. Tenemos el método interno. Sí, buenas, dígame. Esa tablita, eso que dice vencida y no vencida, eso no es algo que está así que nos tenemos que aprender o nos va a dar cada vez. Cambian. ¿Quién está hablando? ¿Cómo se llama? Natalie. Jamie Natalie. Sí. Natalie, ¿no? Ok, gracias, Natalie, por la pregunta. Sí, este es un método interno que ya tiene estructurado la distribuidora regional y ellos lo determinan, ellos hacen. En cada empresa cambia totalmente, ¿no? Si ustedes recuerdan, el ejercicio anterior empezaba con el 1%, con el 2%, y este empieza con el 3%. Entonces, esto ya viene dado en los ejercicios, ¿ok? Licenciado, relativamente es lo mismo en todos los ejercicios. Y otra consulta, ¿siempre se van a utilizar los dos métodos o en algún ejercicio solo nos van a pedir uno o otro? En el caso de la tarea, hay algunos ejercicios que piden solo hacer el fiscal u otros Ok. solo piden solo hacer el interno. Va a depender del tipo de ejercicio, ¿no? Puede ser que les Ok. pidan ambos o puede ser que solo les pidan uno, ¿ok? Igual el procedimiento siempre es el mismo, ¿verdad? Sí, siempre es el mismo. Para el fiscal, el mismo tiene que hacer, y para el método interno que se llama antigüedad de saldo es el mismo, ¿ok? Perfecto. Gracias. Ok.
Bueno, vamos a ver el ejercicio y tenemos que los cálculos son los siguientes del método de actividad de saldo. Retraemos la tabla que es la que tenemos en la parte de arriba, si ustedes recuerdan, aquí está de forma, digamos aquí, no vencida 155.245, que es lo que nos dice acá. Las vencidas de 1 a 30 días, 70.500. Vencidas de 31 a 60, 50.000 y así sucesivamente, ¿no? 77.327 de 121 en adelante. Es decir, nos da un total de cuentas por cobrar que tenemos de 431.447, multiplicado por cada uno de los rangos, que precisamente nos dice que este ejercicio que empieza con el 2%, 5% la política de incobrabilidad, 10, 12 y 15 para el último rango, entonces nos va a dar que requiere reserva 155.245 multiplicado por el 2%, 3.104.90. 70.500 multiplicado por el 5%, 3.525 lempiras. 50.950 multiplicado por el 8%, 4.076. 15.300 multiplicado por el 10%, 1.530. 62.128 multiplicado por el 2%, 7.455.36. Y 77.328 multiplicado por el 15% nos da 11.000. Es decir, requiere bajo el método interno una estimación de 31.189.86. Nos vamos a los datos que me dice que tiene la estimación de cuentas incobrables. Si ustedes fijan, durante el año, dice el saldo inicial, después de, en este párrafo, en el ejercicio 2, me dice que durante el saldo inicial, después de donde están todos los rangos, me dice que el saldo inicial de la estimación para cuentas incobrables era de 42.447, que es el que tengo acá, y que estoy poniéndolo en negrita, ¿no? Me dice que era 42.447. ¿Ok? Bajo ese esquema, entonces, hago precisamente los datos iniciales, que me dice que debo de ir a ver qué operaciones se dieron durante ese año. Durante el año 2019 se recuperaron cuentas declaradas incobrables del año anterior por 17.000, es decir, el año anterior se habían constituido 17.899.20 o un valor mayor, pero de eso se recuperaron 17.899.20 y se declararon como incobrables, ¿sí? Se declararon como incobrables en ese año 9.125. Se declararon, no es que se retiraron, sino se declararon, es decir, se constituyeron, se crearon o declararon. Y de las otras fue que se recuperaron, ¿ok? Nos vamos a ir a hacer las partidas respectivas, y en las partidas respectivas, para la primera, dice que las ventas, dice que se dieron ventas de 30.832.300, dentro de los cuales el 85% son al contado, ¿sí? Entonces, Caja y Banco dice que tenemos 30.832.300, como fueron el 85% de contado y 15% al crédito. Son 30.832.300 que estoy recibiendo. ¿Cómo lo estoy recibiendo? Ok, el 85% de 0.85 de crédito más el impuesto, que es el 15%. En pocas palabras, estoy recibiendo el 100% de las ventas en caja y bancos. ¿Por qué? ¿Por qué hago la suma esta? Porque justo las ventas de contado, perdón, las ventas de crédito es el mismo porcentaje que es el impuesto sobre venta. ¿Ok? Entonces, voy a recibir 26 millones de las ventas, de ese total de ventas, que es el 85% más el 15% de impuesto sobre venta. Entonces, Caja y Banco recibo 30 millones, ¿sí? Y cuentas por cobrar va a ser el 15%, que justo es similar al 15% que tenemos de impuestos sobre venta. Es para que no se confundan, ¿no? Es para que no se confundan, ¿ok?
O sea, el 15% de impuestos sobre venta no es lo que está en cuentas por cobrar. No, el 15% de impuestos sobre venta se está recibiendo en caja y banco, más el 85% de las famosas ventas de contado. ¿Ok? Entonces, más cuentas por cobrar, el 15% que fue al crédito, las ventas fueron de 30 millones, más el impuesto sobre venta, 4.624.000. Recuerde, lo que estamos recibiendo aquí en caja y banco es 30.832.000.30 por el 85%, más el impuesto sobre venta que estoy recibiendo, y eso me va a dar la suma de 30.832.000, que es precisamente lo que estoy poniendo en caja y banco, ¿no? Que es este valor. ¿Ok? Cuentas por cobrar no es el impuesto, cuentas por cobrar es el 15% de las ventas al crédito, ¿ok? Que van a cuentas por cobrar, y despuésito lo que corresponde a las ventas, 30 millones, y el impuesto sobre ventas cobrado. De ahí nos vamos a hacer la siguiente partida. Recuerden, la partida siguiente, aquí vamos a obviar ahorita hacer lo que corresponde porque como el ejercicio no me dice la partida número 2, pero igual, si quisiéramos hacer la partida número 2, ya saben que es por el costo de venta, ¿no? El ejercicio no me dice cuánto es el costo de esa venta que se realizó, entonces por eso no lo consideré. No obstante, siempre hay que hacerla porque hay unos ejercicios que sí me lo piden, ¿no? Y hay que irnos familiarizando porque cuando estamos bajo el método perpetuo, siempre se tiene que hacer 2 partidas cuando hay la venta. Ok, de ahí nos vamos a hacer las siguientes operaciones. De ahí nos dice que se recuperaron durante el 2000 y se recuperaron cuentas que se habían declarado incobrables, como el año pasado, cuando se declararon incobrables. Recuerdan que cuando se declararon incobrables, ¿qué fue lo que se hizo? Se cargó un gasto de estimación de cuentas incobrables contra las cuentas incobrables, ¿no? Vamos a ver, voy a retraer qué partida se hizo el año pasado para tenerlo más o menos como referencia. Lo vamos a poner para que ustedes más o menos entiendan qué fue la operación que se hizo. Ok, el año pasado se hizo una operación, supongamos de que fueron en este año 150.000 los que se pusieron, y de esos 150.000 del año pasado que se creó, se recuperaron 17.000, ¿no? Entonces, cargamos estimación de cuentas incobrables y acreditamos cuentas por cobrar, por un lado, y por el otro lado la entrada era efectivo, caja y bancos contra otros ingresos. ¿Por qué otros ingresos? Porque habíamos registrado al momento de que hicimos la partida de la declaración de cuentas incobrables un gasto, ¿no? Entonces tenemos, y lo estamos recuperando, entonces se convierte en ingreso. ¿Okay? 17.899. Y despuésito dice que se declararon incobrables, es decir, en este año se declararon incobrables 9.125. Entonces estamos declarando incobrables, gasto por estimación en este año de cuentas incobrables 9.125 y 9.125 a estimación de cuentas incobrables, porque estamos creando o constituyendo o declarando cuentas incobrables, que es sinónimo o igual. Entonces, una vez que ya tenemos estos datos, nos vamos al mayor de la estimación. Voy a mover la parte de arriba, y el mayor de la estimación tenemos lo siguiente. En la primera partida no registramos, pero sí teníamos un saldo que el mismo ejercicio me dice que el saldo inicial de las cuentas incobrables era de 42.447, y obviamente es el primer saldo que debe aparecer en el lado derecho. ¿Por qué hablo del lado derecho? Porque en el lado derecho de el mayor o cuenta T es el lado del crédito, y la estimación de cuentas incobrables es una cuenta complementaria de activo que viene a rebajar la cuenta que le da origen, que en este caso es el instrumento financiero que se llama cuentas por cobrar. Entonces, tenemos 42.000. En la partida número 2, cargamos la estimación con 17.000, y en la partida número 4, acreditamos estimación de cuentas incobrables con 9.125. Entonces, tenemos
un saldo, que nos queda un saldo de 33.672. Es decir, 51.000 menos 17.000 que tenemos en el debe y nos va a dar 33.000. Pero nos pide el ejercicio que debemos de tener solo 31.000. Por sí solo, ya la estimación de cuentas incobrables ya está excedida de lo que me dice el método interno que tengo que tener. Entonces, el método interno me dice que la estimación de cuentas incobrables tengo 33.000 y solo me está pidiendo 31.000 el método interno. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces, jóvenes? Si está más alto en el método interno la estimación de cuentas incobrables, Una ¿qué es lo que reversión. Exacto, eso es. Vamos a reversar 2.382, porque ¿cuánto debemos de constituir según el método interno? ¿Cuánto debe tener la reserva? 31.289. Ese es el método interno. Me dice que solo debo de dejar en la reserva 31.289.86. Correcto. Hacemos la partida al 31 de diciembre de ese valor. Y nos dice que debemos de constituir 31.000, que es precisamente esta partida que le vamos a poner en verde, y es la partida que estamos haciendo de ajuste, ¿no? 31.000 de constitución, reversión 2.382.94, y ahora haciendo un cargo a la estimación, si me queda los 31.000. 31.000 que me pide el método interno y 31.000 que me queda la cuenta de estimación de cuentas incobrables. Y ahí terminamos con el método interno. Nos vamos al método fiscal, que solamente es calcular el 1% sobre las ventas netas al crédito y compararla con el 10% de las cuentas por cobrar. El 1% de las ventas netas al crédito, ¿cuánto fue? Pues obviamente nos dice que el 1% lo pusimos en la primera partida. ¿No te recuerdan? Las ventas al crédito, ¿cuánto fueron? 4 millones, lo que fue a cuentas por cobrar. De los 30.882.300, el 15% fueron al crédito, que fueron 4.624.845. No tenemos descuento, no tenemos rebaja y no tenemos devoluciones. Por tanto, el valor de las ventas netas al crédito es esto, ¿no? Ventas netas al crédito a ser su totalidad, ¿no? Entonces lo multiplicamos por el 1%, nos va a dar 46.248. Ahora calculamos el 10% de las cuentas por cobrar. Nos vamos a ver el mayor, y en este caso específico ya tenemos cuánto nos da las cuentas por cobrar. Si ustedes se van al método de antigüedad de saldo, aquí está sumado los saldos que tienen las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar dice que en total tiene 431.447. El saldo total. No necesitamos irnos a hacer. Si no nos dan este dato, sí tenemos que irlo a hacerlo en el mayor, cuánto era el saldo inicial, más Pero si ustedes se fijan en el dato inicial, en los datos que me da, aquí no me dice, solo me dice cuánto es la estimación. El saldo inicial de la estimación de cuentas incobrables es de 42.000. No me da el saldo inicial de las cuentas por cobrar. Quiere decir entonces que no lo necesito hacer bajo el mayor de cuenta por cobrar, que lo tengo aquí en 0, sino que ya me da el saldo final, que es lo que yo necesito, porque me dice que las cuentas por cobrar son en su totalidad 431.447. Lo multiplico por el 10% y eso me va a dar 47.144. Me voy al mayor que había constituido en el método interno, que es este. Si ustedes se fijan, es lo mismo que tengo aquí en la parte de abajo. Esto que estoy sombreando es el mismo que tengo en la parte de arriba, porque solo lo retraje.
y me dice que tengo un saldo de 33.672.80. ¿Por qué? Porque tenía un saldo inicial de 42.000, pero hice en la partida número 4, creo que es, la partida número 2, perdón, registré un valor de débito de 17.000 lempiras, y en la partida 4 constituí, o mejor dicho, constituí o declaré o creamos 9.125 de cuentas incobrables. Entonces va acreditado. Entonces el saldo son 33.000, tal y como estaba en el mayor que creamos en el método interno, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto, me dice que solo puedo constituir hasta 43.000. Tengo 33.000 ya, y el 1% me tiraba que era el 1% de las cuentas, perdón, de el valor de las ventas netas al crédito, me daba que eran 46.000. Quiere decir que si yo constituyo esos 46.000 que me da el método interno, se me pasa, porque me quedaría cuánto de saldo y hasta cuánto me permite. Si yo constituyo los 46.000, me quedarían 79.000. Pero ¿hasta cuánto me permite el azar? 43.144. Hasta 43.144.70. Entonces, de ese 1%, en pocas palabras, no puedo constituir sin ese valor de 46.000. ¿Cuánto debo de constituir? Pues obviamente solo debo constituir la diferencia hasta llegar a los tengo 43.000, que es lo máximo, y tengo 33.000 en la cuenta. Lo máximo que me permite son 9.000. Entonces constituyo los 9.000, y con eso llego hasta lo máximo que me permite, que son 43.000. Entonces me voy a hacer la partida, y en la partida creamos la constitución o declaración o crear cuentas incobrables, que se registra gastos por estimación de cuentas incobrables, o bien gastos de venta, porque tienen que ver con ventas esto, y las cuentas por cobrar, y la estimación de cuentas incobrables, ¿no? Entonces quedaría 9.471 con 9.471 creando o constituyendo o declarando cuentas incobrables por 9.471.90, jóvenes. Y con eso hemos terminado el ejercicio número 2. No sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a este ejercicio, para que la hagan ahorita. Nick, Dígame. al Bien. principio, cuando dice la distribuidora regional S.A. vendió durante el año 2019 30.832.300, pero Sí. más adelante dice de los cuales el 85% son ventas al contado. Al principio Sí. no tenía que registrarse solo los 26 millones y fracción, y el otro ponerlo en cuentas por cobrar. Sí, eso fue lo que hicimos, Miguel. No, es que veo ahí que están los 30 millones subidos a Caja y Banco. Sí, justo creo que se perdió la explicación que les dije al inicio. Permítame un momento. No sé, a lo mejor se descontinuó con la explicación, lo expliqué 2 veces, y es precisamente lo siguiente, y es esta partida. Mire, hasta les dice qué era, cómo estaban creados los 30 millones. Mire, estos valores yo los hice aparte. ¿Ok? Al registrarse, entonces se puede poner en Caja y Banco solo el 85%, y en cuentas por cobrar el 15%. El 15%. Sí, pero recuerde también que aquí, por eso les hice la salvedad al inicio, que justo el 15% de cuentas por cobrar o de ventas al crédito coincide con el mismo 15% de el impuesto sobre ventas. Y ayer explicábamos que el impuesto sobre ventas se cobra de contado. Vamos a ver la siguiente explicación. En Caja y Banco, ¿qué voy a recibir? Pues obviamente voy a recibir los 4.624.845, que corresponde a qué? ¿Que corresponde a qué? El 15% Al de las impuesto cuentas. sobre ventas, ¿ok? Ajá. Al impuesto sobre ventas, ¿ok? Vamos bien. Voy a registrar de los 30 millones el 15% en cuentas por cobrar. ¿Estamos claros? Que son estos, mire.
esto son lo mismo que esto. Y esto solo tengo una parte, que son 4 millones. Pero también de esto voy a registrar, y lo voy a poner en la parte de arriba, o acá para ver, voy a registrar el 85% que es de contado, ¿sí? Entonces, tengo 85% de contado y tengo el impuesto sobre ventas, que son los dos, entonces la suma de los dos me da de los 26 que estoy vendiendo de contado y los 4 millones que estoy recibiendo de impuestos sobre venta. Eso me da los 30 millones. ¿Ok? Ayer esa era la duda que yo tenía. Sí. Sí, o sea, Entonces, lo que hace es registrar la venta con el impuesto directamente, de contado. sí, de contado en caja y banco, correcto. Caja y Sí, banco. porque Así. yo no tomaba en cuenta el 15% del impuesto, sino que Sí, solamente la venta. por eso hice la explicación y les dije que para no confundirse en este ejercicio, lastimosamente, el 15% coincide tanto de las ventas de crédito como el 15% de impuestos sobre venta, ¿ok? Así es, pero ya quedamos Ok, claros, miren, gracias, Lee. sí, ya quedamos claros que cómo se sacó, ¿ok? ¿Ahí tienen alguna otra duda o consulta, jóvenes? Si no, pues cerraremos la sesión el día. Una duda. Dígame. Fernando. Fíjese que, bueno, cuando hicimos el ajuste, ¿verdad? Por la política interna, nosotros hemos hecho un ajuste de estimación de cuentas incobrables, ¿verdad? Por 2.382.94. Pero cuando lo hizo con el método fiscal, ¿verdad? No miré que en el mayor tomó en cuenta ese ajuste que habíamos hecho. Entonces, esa es mi duda. Muy buena pregunta. Ayer dijimos, Fernando, que son cálculos independientes, es decir, no se mezcla el método interno con el método fiscal. El método interno es algo que tiene la entidad y es totalmente independiente, ¿ok? Por eso es que usted va a ver la pregunta suya, es que de este mayor, estos 2.000 que voy a poner en rojo, no los consideramos en el mayor que estamos haciendo en el de el método fiscal. ¿Ok? Esa es, ¿verdad? Su duda. Sí, licenciado, muchas gracias. Porque son independientes los cálculos. ¿Ok? Por eso es que no tomamos estos 2.000. Sí tomamos lo otro, porque lo otro está en la contabilidad ya registrado. Pero esto solo para efectos internos es que se registra. Y para efectos del gobierno en la presentación de los estados se hace sin esos 2.000, porque eso solo fue para efecto interno. ¿Ok? Son muchas gracias. cálculos totalmente aparte. ¿Más dudas o consultas? Bueno, como no hay más dudas o consultas, jóvenes, buenas noches, bendiciones, cuídense, buen provecho. No hay que seguir socando por muy compatriotas y muy hondureños que seamos. Ya solo tomemos ese partidito como algo normal, no se preocupen, ¿verdad? No hay que ser... Ya perdiendo. Ya va perdiendo. Entonces, cuídense, jóvenes. Buen provecho, bendiciones. Nos miramos mañana. Jóvenes. ¿Perdón? Nos va a compartir el archivo hoy. Entre hoy y a más tardar mañana a las 10, porque tengo que brindar las otras cátedras ahorita en la noche. ¿Ok? Ok, gracias. Y mañana tenemos clases, jóvenes, para hacer el tercer ejercicio y que les pueda quedar también las tareas de grupo. Hay algunos que ya me mandaron los grupos, hay otros que no me los han mandado. Mándenmelo, por favor, y ya saben que vamos a hacer la tarea de cuentas por cobrar para presentarla más tardar el lunes a las 6 de la tarde, ¿ok? O a las 7 de la tarde. Bueno, licenciado, hasta el día de hoy me puedo conectar yo. Tenía problemas con la computadora. Quería saber si tenían algún grupo de comunicación con la clase. Sí, tenemos un chat, Kevin. Revise, por favor, los correos institucionales que se ha recibido. Ahí están las invitaciones a ingresar al chat respectivo, ¿ok? En el correo institucional. Sí, si lo quiere hacer lo más rápido posible, escríbame al 88 52 45 08. Yo lo agrego, ¿ok? Sí, está bien. Ok, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Ok, jóvenes, buenas noches, bendiciones, cuídense y estamos en contacto, jóvenes.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense, Gloria.